Cadenas del olvido. Soy de Yucatán y trabajo como velador en un rancho. Cada noche, a la misma hora, escucho el sonido de cadenas arrastrándose en el patio. Un día, decidí seguir el ruido. Me llevó hasta un árbol viejo, donde mis abuelos decían que habían colgado a un hombre hace más de 100 años. Esa experiencia, que en un principio parecía un simple rumor del pasado, se transformó en la vivencia más terrorífica de mi existencia, y desde entonces mi vida se fundió con la penumbra de un horror ancestral. Desde niño crecí entre historias que hablaban de espectros en pena y de espíritus que vagaban sin descanso por los rincones olvidados de nuestra tierra. Los relatos de abuelos y vecinos me enseñaron a respetar lo inexplicable, a no perturbar los dominios de lo sobrenatural. Sin embargo, jamás imaginé que mi trabajo me llevaría a enfrentarme cara a cara con el dolor y la condena de un alma que había sido arrancada de su descanso eterno. Esa noche, en medio del silencio monótono del rancho, comprendí que lo real podía ser mucho más aterrador que cualquier ficción. La rutina de la noche siempre había sido un manto de soledad para mí. La oscuridad me envolvía mientras caminaba entre los senderos de tierra, bajo un cielo que, a ratos, parecía más opaco que el barro de la tierra mojada. El murmullo del viento se mezclaba con el rumor lejano de la vegetación, pero nada se comparaba con el inconfundible traqueteo metálico que surgía cada noche, como si alguien arrastrara cadenas en un lamento interminable. Esa cadencia, tan rítmica como perturbadora, me llamaba sin razón aparente, invitándome a descubrir un secreto largamente enterrado. Una noche, incapaz de soportar la inquietud que me corroía por dentro, decidí abandonar mi puesto y seguir el rastro de aquel sonido. Caminé con pasos vacilantes, sintiendo que cada latido de mi corazón se mezclaba con el eco metálico. La brisa nocturna parecía cargar un mensaje cifrado, un presagio de aquello que estaba a punto de suceder. Llegué hasta el patio, donde la oscuridad se hacía más densa, y allí, como si el tiempo se hubiese detenido, encontré el árbol que mis abuelos describían, una imponente y retorcida figura, cuyos brazos nudosos se alzaban como garras en la penumbra. A medida que me acercaba, una sensación de frío recorrió mi espalda. El aire se tornó pesado y cada inhalación me llenaba de un hedor a humedad y algo inexplicable, a sufrimiento antiguo. Frente a mí, el árbol parecía custodiar los recuerdos de un pasado olvidado, y en su base, marcas profundas revelaban que allí se había consumado un acto atroz. En ese instante, comprendí que las leyendas de espectros en pena no eran simples cuentos para asustar a los niños, sino vestigios de una historia real, de un tormento que se rehusaba a ser sepultado por el tiempo. El sonido de las cadenas se intensificó y, en el silencio abrumador de la noche, cada traqueteo resonaba en mi mente como un eco de dolor. No había palabras que pudieran describir la mezcla de terror y compasión que me embargó al darme cuenta de que, ante mis ojos, se materializaba el sufrimiento de un hombre condenado a vagar sin descanso. Sin moverse, la figura se dejó vislumbrar entre las sombras, un espectro con semblante pálido y ojos perdidos en una angustia inmensa, cuya presencia emanaba una melancolía que helaba la sangre. Sentí que el suelo mismo temblaba bajo mis pies y la atmósfera se impregnó de un silencio sepulcral, roto únicamente por el persistente arrastre de la cadena. Me invadió la certeza de que aquello era mucho más que la mera evocación de una historia antigua, era la reaparición de una tragedia que había marcado a generaciones. El espectro parecía absorber el dolor de la tierra y en cada movimiento, la cadena se convertía en el vínculo que unía el presente con un pasado que se negaba a morir. Caminé despacio, casi en trance, con la esperanza de comprender el origen de aquella condena. La figura espectral no emitía palabra alguna, su silencio era más elocuente que cualquier grito. Era como si cada eslabón de la cadena arrastrada llevara consigo las voces de aquellos que habían sufrido y que, en un intento desesperado por hallar justicia, se negaban a olvidar. Mientras avanzaba, la imagen del hombre colgado se mezclaba con visiones del pasado, el tumulto de una ejecución, la mirada acusadora de una multitud sedienta de venganza y el grito silencioso de una alma injustamente castigada. El árbol, testigo silente de esa brutalidad, se erguía como el guardián de un secreto inhumano. Cada surco en su corteza, cada rama torcida, parecía contar una parte de la historia, y en el murmullo del viento percibí susurros de antiguos ritos y traiciones.
Mis sentidos se agudizaron hasta el punto en que cada detalle se grababa en mi memoria: el roce de la cadena contra la piedra, la sombra que se deslizaba entre los troncos, el resplandor tenue de una luna oculta tras nubes espesas. Todo conspiraba para recordarme que el pasado nunca se extingue, sino que se oculta en los pliegues de la noche, aguardando el momento oportuno para resurgir. El terror me embargó de una forma que no podía controlar. La realidad y la ficción se fundían en una amalgama de emociones intensas, y el dolor del hombre colgado se volvía mi propio tormento. Sentía que la cadena, esa extensión del sufrimiento, se aferraba a mi ser, marcándome con la impronta de una maldición ancestral. No podía huir, ni desviar la mirada. Estaba irremediablemente atrapado en un laberinto de recuerdos y sombras que se extendían a lo largo del rancho. Mientras avanzaba entre la espesura de la noche, cada paso me llevaba más profundo en el misterio. La sensación de ser observado se volvió abrumadora, y en cada esquina, cada sombra parecía esconder la presencia de algo que no pertenecía al mundo de los vivos. La tensión se acumulaba en el ambiente, y en mi interior se desataba un torbellino de pensamientos oscuros y preguntas sin respuesta. ¿Por qué ese hombre había sido colgado? ¿Qué injusticia había marcado su destino? ¿Y por qué su espíritu se negaba a abandonar aquel lugar, condenado a vagar en una eterna vigilia? El rancho, con su aparente normalidad durante el día, se transformaba en un escenario de pesadilla en cuanto caía la noche. Los rincones se volvían recovecos de secretos inconfesables, y el murmullo del viento se convertía en un canto lúgubre que anunciaba la inminencia de lo inexplicable. Caminé por pasillos oscuros y terrenos olvidados, recogiendo fragmentos de una historia que parecía perderse en el olvido, pero que, a cada instante, se revelaba con una crudeza inusitada. Mis pasos me condujeron a áreas del rancho que nunca antes había explorado, y en cada recodo descubrí signos de un pasado que se resistía a morir. La noche parecía extenderse en un eterno presente, en el que el tiempo se detenía y el dolor se convertía en el único lenguaje. En mi mente se reproducían escenas de aquella ejecución inhumana: el grito ahogado de la multitud, la mirada desesperada del hombre, el sonido incesante de la cadena que arrastraba su condena. Era como si la memoria del crimen se hubiera imbuido en el mismo aire, impregnándolo de una tristeza y un terror que desafiaban cualquier explicación racional. El rancho era ahora un santuario de lamentos, y yo, su custodio involuntario, estaba condenado a escuchar la historia de una vida truncada. A medida que la madrugada comenzaba a asomar, el espectro se desvanecía lentamente, dejando tras de sí un rastro de melancolía y desolación. Sin embargo, sabía que aquello no era el final, sino simplemente una pausa en la interminable danza entre la vida y la muerte. El sonido de las cadenas seguía resonando en mis oídos, un recordatorio constante de que el dolor del pasado se negaba a ser olvidado. Cada noche, al retomar mi labor como velador, la sensación de ser vigilado me acompañaba, y el eco del sufrimiento se fundía con el murmullo de la brisa, creando una sinfonía de terror que jamás cesaba. Con el paso de los días, me vi obligado a aceptar que mi destino estaba inextricablemente ligado a aquel suceso. Mi existencia, antes rutinaria y sin sobresaltos, se había transformado en una vigilia interminable, en la que el temor y la melancolía se entrelazaban de forma inseparable. Empecé a indagar en los archivos polvorientos del rancho, a escuchar las historias de los más ancianos, con la esperanza de descifrar el enigma que se escondía tras la leyenda del hombre colgado. Descubrí que aquel trágico suceso había sido motivo de escarnio y venganza, y que la verdad, oculta tras capas de mitos y supersticiones, revelaba la injusticia de un castigo impuesto sin piedad. Cada documento, cada relato, servía para reconstruir una parte de la historia, un pasado lleno de traiciones, amargura y un dolor que se negaba a disiparse. El nombre del hombre se perdía entre los susurros del viento, y su imagen se diluía en la negrura de la noche, pero su espíritu, atado a la cadena, se manifestaba con una fuerza que desafiaba al tiempo. Comprendí que la maldición no solo recaía sobre él, sino que se extendía como un eco insoslayable sobre todos aquellos que, de algún modo, se cruzaban con su destino. Hoy, al recordar aquella fatídica noche, siento en lo profundo de mi ser que el horror que viví no fue fruto de mi imaginación, sino la cruda realidad de un pasado que se rehúsa a descansar. Mi vida se convirtió en un perpetuo testimonio de la coexistencia entre lo tangible y lo sobrenatural.
Cada vez que cierro los ojos, el sonido de las cadenas me transporta a ese instante de terror absoluto y la figura del hombre colgado emerge en la penumbra, recordándome que hay cicatrices en la tierra que el tiempo no logra borrar. No puedo negar que, en ocasiones, la soledad del rancho se vuelve insoportable. El temor a que la cadena vuelva a arrastrarse en el silencio de la noche me persigue y la imagen del espectro, pálida y desolada, se clava en mi memoria. La experiencia me ha dejado una huella imborrable y cada jornada se convierte en una lucha interna entre la voluntad de olvidar y la imposibilidad de desligarme de un destino marcado por el dolor. El rancho, con sus viejos muros y caminos de tierra, es ahora el escenario de un drama que se repite en cada crepúsculo, una tragedia en la que la línea entre la vida y la muerte se difumina hasta casi desaparecer. Así, cada noche, al retomar mi labor, siento que el peso de la historia se posa nuevamente sobre mis hombros. No hay consuelo en el amanecer, ni en el murmullo del viento que anuncia un nuevo día, porque en cada sombra, en cada rincón oscuro, la cadena arrastra consigo el eco de un pasado que no cesa de reclamar justicia. La memoria del hombre colgado se ha convertido en parte de mi existencia, y la condena de su espíritu resuena en cada latido de mi corazón, recordándome que hay secretos en esta tierra que jamás deben ser olvidados. Con el paso del tiempo, he aprendido a convivir con el terror que me acompaña, a reconocerlo como parte de mi destino. Sin embargo, la soledad y la constante presencia del espectro me mantienen en un estado de alerta permanente, como si la venganza del pasado estuviera siempre a punto de estallar. La cadena, que en un principio parecía un mero eco, se ha transformado en el símbolo de un dolor ancestral, un recordatorio perpetuo de que el horror puede tomar muchas formas, y que algunas almas están condenadas a vagar por la eternidad. Hoy, mientras escribo estas líneas con manos temblorosas y el alma aún marcada por aquella noche, me doy cuenta de que mi existencia ha quedado irremediablemente ligada a la historia del rancho. La cadena arrastrándose en la penumbra sigue siendo mi compañera, mi castigo y mi recordatorio de que, en el silencio de la noche, los gritos del pasado se transforman en un lamento eterno. Y así, en medio de la oscuridad, sigo siendo el velador de un secreto que desafía al olvido, un testigo mudo de una tragedia que se niega a morir. Cada paso que doy, cada suspiro que escapa de mis labios, está impregnado de la tristeza y el terror de aquella noche fatídica. La figura del hombre colgado y el incesante arrastre de la cadena son la prueba irrefutable de que el dolor y la injusticia se perpetúan en el tiempo, que las almas en pena no descansan mientras la memoria del agravio siga viva. Mi vida se ha convertido en una vigilia interminable, en la que cada crepúsculo renueva la promesa de un encuentro inevitable con aquello que, en la oscuridad, reclama su derecho a ser recordado. Así termina mi relato, una confesión sincera de un hombre que ha sido testigo del horror real y palpable de un pasado condenado. Mi existencia, marcada por la presencia de la cadena y el espectro, es la eterna vigilia de un dolor ancestral que se niega a ceder ante el paso del tiempo. En cada noche oscura, mientras la brisa murmura secretos olvidados y la cadena sigue su rastro, me doy cuenta de que el terror no es solo un susurro del pasado, sino una presencia viva que se adueña de cada instante, recordándome que algunas cicatrices en la tierra jamás sanan. Y así, en la soledad de mi labor, aprendo a convivir con el eco incesante del sufrimiento, con la certeza de que, mientras la cadena siga arrastrándose, el horror de aquel hombre colgado y la maldición del olvido permanecerán para siempre, tejiendo en el silencio de la noche una historia de dolor, traición y redención que no permitirá a nadie dormir en paz. El acecho. Soy de Jalisco y esta historia me sigue persiguiendo. Esa noche, el recuerdo se funde con la penumbra y la certeza de que jamás podré olvidar lo que viví. Todo comenzó en una de aquellas veladas en las que la oscuridad se vuelve densa y el silencio se vuelve cómplice de lo inexplicable. Me refugié en la vieja casa familiar, un caserón deteriorado por el tiempo y las tragedias del pasado, donde las leyendas se entrelazan con el aire mismo y los espectros en pena parecen merodear en cada rincón. Recuerdo cómo, al caer la noche, el ambiente se tornaba opresivo. La brisa traía consigo un frío que calaba hasta los huesos, y el murmullo distante del viento parecía arrastrar consigo voces de ultratumba. Cerré la puerta de mi cuarto con la esperanza de encontrar algo de paz, pero al hacerlo,
Una advertencia, tan casi susurrada por el eco de la memoria, se repetía en mi mente: cierra tu cuarto y no salgas de ahí hasta que amanezca. Esa sentencia, como un conjuro, resonaba en cada latido de mi corazón. No era solo una recomendación, era una condena ineludible. Me recosté en la cama, con las sábanas ya frías y la madera crujiente bajo mis pies, sintiendo cómo la soledad se apoderaba de cada fibra de mi ser. No tardé en notar que algo perturbador se cernía más allá de la seguridad relativa de mis paredes. Al principio, fueron solo leves arrullos, casi imperceptibles, como el roce de una tela contra la piel, pero pronto se transformaron en un arrastrarse sordo. Un retumbar que provenía del pasillo adyacente y que parecía marcar el paso de una presencia que se negaba a ser ignorada. Mientras la noche avanzaba, la oscuridad parecía adquirir una forma tangible y en ella se esbozaban sombras inarmónicas que se movían sin concierto. Yo, en mi aparente soledad, sentía la inminente presencia de algo que no pertenecía a este mundo. Cada crujido del suelo, cada siseo de la brisa, se convertía en una señal inequívoca de que algo se acercaba, algo que se deslizaba por el corredor con un sigilo que helaba la sangre. No era el viento ni la imaginación de un hombre exhausto, era la manifestación de una pena antigua, un espectro errante, condenada a vagar eternamente. Las horas se dilataban en una eternidad de terror. Me encontraba paralizado en la penumbra, con la mente inundada de pensamientos caóticos y una sensación de irrealidad que me envolvía. La atmósfera estaba cargada de un hedor a humedad y a tierra mojada, un olor que no recordaba haber percibido antes, pero que ahora parecía anunciar la cercanía de lo sobrenatural. Sentía en mi interior un nudo creciente, una mezcla de incredulidad y terror que me impedía moverme o siquiera respirar con normalidad. Fue entonces cuando lo vi. No fue una aparición de colores vivos ni de formas definidas, sino una sombra, difusa y amorfa, que emergió de la esquina más oscura del cuarto. No tenía rasgos definidos, pero su presencia era inconfundible, se deslizaba lentamente, arrastrándose como si cada movimiento costara una agonía milenaria. La figura no emitía sonido alguno, salvo ese sordo arrastre que se intensificaba con cada segundo que pasaba. Mis sentidos, agudizados por el miedo, apenas podían comprender la magnitud de aquello que estaba observando. Con cada latido acelerado, la sombra parecía cobrar mayor definición, como si intentara materializar una historia olvidada, un dolor silenciado por el tiempo. El terror me embargaba, y aunque mi mente intentaba aferrarse a la lógica, sabía en lo más profundo que lo que estaba viviendo era algo que desafiaba toda explicación racional. De repente, la habitación se volvió un escenario de pesadilla, las sombras se multiplicaban, y lo que antes había sido una simple silueta se transformaba en un enjambre de figuras que se movían en sincronía, acechando mi alma. En ese instante comprendí que la advertencia era real. La leyenda de los espectros en pena, transmitida de generación en generación en estas tierras, no era más que una cruda realidad disfrazada de cuento popular. Aquella noche, el dolor y la desesperación de antiguos infortunios parecían haberse materializado en forma de espectros que, incapaces de descansar, vagaban en busca de redención o venganza. Cada suspiro del viento, cada sombra que se estiraba en la penumbra, traía consigo el eco de vidas truncadas, de penas inacabadas. Mi mente se inundó de recuerdos borrosos, relatos de abuelos y vecinos, de hombres y mujeres que habían sido testigos de cosas inexplicables. Historias de almas perdidas, de espectros que se aparecían en momentos de mayor vulnerabilidad, de presencias que dejaban una marca imborrable en el alma. En aquel instante, ya no podía distinguir entre la leyenda y la realidad. El pasado y el presente se entrelazaban en una danza macabra en la que yo era el protagonista involuntario. El arrastre que se escuchaba afuera del cuarto se intensificaba. Cada golpe sordo contra la puerta parecía querer anunciar la llegada de algo aún más siniestro. La tensión era insoportable. Sentía que, en cualquier momento, esa presencia se abalanzaría sobre mí y el pánico me invadía de tal manera que mis pensamientos se volvían confusos y mi respiración se volvía superficial. Me debatía entre la desesperación de querer escapar y la impotencia de saber que cualquier movimiento podría despertar aún más la furia de aquello que me acechaba. Con los ojos fijos en la oscuridad, traté de recordar cada fragmento de aquella advertencia ancestral. Cierra tu cuarto y no salgas de ahí hasta que amanezca,
resonaba en mi mente como un conjuro de protección. Pero el aviso no bastaba, era una advertencia inútil frente a lo inevitable. Sentía que, poco a poco, la frontera entre mi cuarto y el mundo exterior se desvanecía, como si la barrera misma de la realidad se estuviera desmoronando ante la implacable fuerza del más allá. En un momento de terror absoluto, noté cómo la atmósfera se volvía casi palpable, como si pudiera tocarla con mis manos. Una neblina tenue y fría se filtró por las rendijas de la puerta y en ella distinguí formas que se contorsionaban de manera antinatural. Era como si el aire se hubiera convertido en un mensajero de aquellos que ya no podían descansar, una corriente helada que arrastraba consigo secretos demasiado oscuros para ser revelados. Cada partícula de esa bruma parecía estar impregnada del dolor y la melancolía de almas que habían sufrido en vida y ahora regresaban a reclamar lo que les había sido arrebatado. La presión en mi pecho aumentaba con cada segundo. No había lugar a la calma, ni posibilidad de refugio. La oscuridad se había adueñado de cada centímetro de mi habitación y la idea de que algo se arrastrara afuera de mi cuarto me sumía en un terror primitivo. Las paredes, gastadas y desconchadas, parecían murmurar historias de antiguos infortunios, de voces ahogadas que clamaban por ser escuchadas. Cada crujido, cada susurro en la penumbra, me recordaba que la línea entre la vida y la muerte era más tenue de lo que jamás hubiera imaginado. No hubo gritos ni lamentos, el horror se manifestó en silencios abrumadores y en el incesante latir de mi corazón, cada pulso un recordatorio de mi vulnerabilidad. La experiencia se fue deslizando en mi mente como una pesadilla sin fin, en la que el tiempo se diluía y el miedo se volvía omnipresente. Sentí que la realidad se transformaba a mi alrededor, que el ambiente se cargaba de una presencia ineludible que no descansaría hasta haber consumido cada atisbo de mi cordura. En ese trance, mi mente divagó entre recuerdos del pasado y presagios de un futuro incierto. Reviví historias que mi abuela contaba en voz baja, relatos de espectros en pena que vagaban por los caminos de Jalisco, buscando redención o venganza. Aquellas leyendas, que antes parecían simples cuentos para asustar a los niños, ahora se manifestaban en su forma más cruda y aterradora. No podía evitar sentir una conexión perturbadora con aquellos relatos, como si mi propia existencia hubiera estado siempre marcada por la sombra de un destino ineludible. El avance inexorable de la noche parecía prolongar mi condena. La sensación de estar atrapado en una espiral de horror era abrumadora. Cada instante se convertía en una eternidad y el silencio, tan absoluto, se transformaba en el escenario perfecto para la reaparición de lo que había sido olvidado. El frío, el sudor y la desesperación se entrelazaban en una danza macabra, mientras la certeza de que algo se arrastraba fuera de mi cuarto se volvía cada vez más real. En un arranque de valentía o quizás de desesperación, intenté moverme, aunque mi cuerpo se sintiera paralizado por el miedo. Cada paso parecía un acto de rebeldía contra lo inevitable, pero la fuerza que me retenía era mayor. La habitación se cerraba a mi alrededor y la oscuridad se volvía densa, impenetrable, como si quisiera sepultar mi existencia en ese abismo eterno. No había salida, ni refugio, solo la inexorable presencia de lo que, en algún lugar, aguardaba para desatar su furia. A medida que las horas se acumulaban, comencé a notar pequeños detalles que intensificaban la sensación de terror. Una mancha en la pared que no estaba allí antes, un rastro de humedad que se extendía de manera sospechosa y, lo más inquietante, el eco incesante de pasos que parecían acercarse, a veces muy cerca, justo fuera de la puerta. Era como si el espectro, en su dolor interminable, buscara cruzar el umbral para reclamar lo que creía suyo. Esa idea me heló la sangre, no se trataba solo de un ente vagabundo, sino de una presencia que reclamaba algo de mi interior, una conexión que no podía comprender del todo. La mente intenta racionalizar, pero en esos momentos la lógica se desvanece. No hay explicación para lo que se vive cuando el miedo se convierte en compañía constante. Yo sabía que había cruzado un umbral, que mi noche se había transformado en un portal hacia una dimensión en la que los espectros en pena no son meros cuentos, sino presencias que se aferran a la existencia, buscando liberación o castigo. El ambiente se volvió casi opresivo, y mi alma, desgarrada entre la incredulidad y la aceptación, se entregó al terror de lo desconocido. El clímax de la noche llegó sin previo aviso.
En un instante en el que el tiempo pareció detenerse, sentí un estremecimiento profundo en mi interior, como si la esencia misma del miedo se hubiera materializado en un toque helado sobre mi piel. La silueta que había observado desde la penumbra se movió con una determinación escalofriante y en ese movimiento pude distinguir, por un fugaz momento, el dolor inmenso en sus contornos. No había rastro de malicia en aquellos ojos invisibles, solo una tristeza abismal y la desesperación de un alma condenada a vagar sin descanso. Comprendí que aquello no era un simple fantasma, sino el eco de una tragedia olvidada, el reclamo de una vida truncada que se había convertido en condena. El aire se volvió denso, casi tangible, y cada latido de mi corazón retumbaba en la soledad de la noche. Intenté invocar fuerzas para levantarme y enfrentar lo inevitable, pero mi cuerpo se rehusaba a obedecer. La presencia se acercaba, no como un agresor violento, sino como un espectro que, con cada paso silencioso, me arrastraba hacia un abismo del que no habría retorno. La advertencia resonaba con fuerza: no salgas hasta que amanezca, porque lo que se arrastra afuera de mi cuarto no conoce clemencia. Los minutos se convirtieron en una eternidad de terror ineludible. El dolor en el ambiente, la mezcla de arrepentimiento y furia contenida, se impregnaban en el alma de aquel cuarto, convirtiéndolo en una trampa mortal para la cordura. Mis pensamientos se disiparon en un torbellino de imágenes y emociones, donde la línea entre la vida y la muerte se volvía borrosa y el temor se asentaba como una presencia constante en cada rincón. Era una noche en la que el silencio contaba historias de sufrimiento y el espacio se convertía en un receptáculo de penas inacabadas. Cuando por fin comenzó a asomar el primer destello del alba, el horror pareció disiparse, pero no sin dejar una marca imborrable en mi ser. La luz del amanecer trajo consigo una calma engañosa, como si la noche hubiese sido solo una larga pesadilla de la cual despertara. Sin embargo, en lo más profundo de mi interior, sabía que aquello no había sido fruto de mi imaginación. Las sombras, los arrastres, la presencia ineludible, todo formaba parte de una realidad que se adueñó de mi existencia durante esas horas interminables. Hoy, al recordar aquella noche, me pregunto si alguna vez podré volver a encontrar la paz. La experiencia me ha dejado cicatrices invisibles, huellas de un terror que aún se desliza en mis recuerdos. Cada rincón oscuro, cada susurro del viento, me recuerda que en este mundo conviven las almas perdidas y los espectros en pena, condenados a vagar por la eternidad sin hallar descanso. La casa, el cuarto, incluso la brisa nocturna, se han convertido en recordatorios de que hay límites que jamás deberían cruzarse, de que algunas advertencias están destinadas a ser cumplidas para evitar que lo inhumano se apodere de nosotros. Aún en mis días más tranquilos, el eco de aquella noche se cierne sobre mí. Es la certeza de que, en algún rincón de la oscuridad, hay presencias que no pueden olvidar su pasado, que arrastran consigo el peso de un dolor insuperable. La advertencia se ha grabado en mi mente: cierra tu cuarto y no salgas de ahí hasta que amanezca, porque lo que se arrastra afuera de mi cuarto no es una simple sombra, es el reflejo de una pena que se rehúsa a morir, de un destino ineludible que se cierne sobre aquellos que se atreven a desafiar lo desconocido. Hoy te hablo de mi experiencia no solo para desahogar el terror que me persigue, sino para advertirte: si alguna vez te encuentras solo en la oscuridad, en un lugar donde las leyendas son tan reales como la sangre que corre por tus venas, recuerda mis palabras. La noche puede ser cómplice de horrores que la mente no puede comprender, y lo que parece un cuento para asustar a los niños puede transformarse en una pesadilla de la cual no despiertas. He aprendido que hay fuerzas que escapan a toda explicación y que, a veces, lo único que podemos hacer es esperar el alba, aferrándonos a la tenue esperanza de un nuevo día. Mientras la luz del amanecer se cuela tímidamente por la ventana, sé que mi vida ha cambiado para siempre. La experiencia me ha enseñado que el terror no es solo una emoción pasajera, sino una presencia que se instala en el alma y que, de vez en cuando, regresa a recordarnos lo frágil que es nuestra existencia. No es un relato fabuloso, ni un invento de mentes perturbadas, es la cruda verdad de lo que sucede cuando te enfrentas a aquello que se arrastra en la penumbra, esperando el momento preciso para irrumpir en tu realidad. Hoy, al cerrar mis ojos, vuelvo a oír el arrastre de aquel ser que, en su silenciosa melancolía, clamaba por ser reconocido. Esa voz, ese lamento, se ha convertido en parte de mí,
y cada vez que la noche se cierne, me recuerda la advertencia de antaño. No hay diálogo que rompa el silencio, ni palabras que puedan apaciguar la sed de aquellos espectros en pena. Solo queda la resignación de saber que, en algún rincón de este mundo, lo inexplicable sigue acechando, esperando el instante en que la oscuridad vuelva a reinar. Si alguna vez te encuentras en un cuarto, solo en la penumbra, te imploro, mantén la calma, escucha y recuerda. La experiencia que viví en aquella noche en Jalisco no es fruto de la imaginación, sino la cruda revelación de que en este mundo conviven los lamentos de almas atrapadas entre la vida y la muerte. No des la talla a la advertencia, respétala como un mandamiento silencioso que te protegerá de aquello que se arrastra, incesante, afuera de tu cuarto. Aún hoy, cuando la brisa nocturna roza las paredes de mi habitación, siento un estremecimiento inexplicable. Es como si, a pesar de la luz, la oscuridad siempre estuviera al acecho, lista para recordar que hay secretos demasiado oscuros para ser olvidados. Y aunque el alba haya disipado el terror de aquella noche, la cicatriz permanece, un recordatorio eterno de que hay presencias que jamás se pueden enterrar. Esta es mi historia, la cruda verdad de una noche de terror en la que lo sobrenatural se impuso sobre lo cotidiano y en la que comprendí que algunas advertencias no son simples cuentos para asustar, sino decretos de un destino que se niega a ser ignorado. Quizás, al leer estas líneas, sientas una punzada en el alma, un eco del miedo que yo viví. Y es que el terror, aquel que no te deja dormir, es el mismo que se arrastra en la penumbra, esperando el instante en que tú, inadvertidamente, te conviertas en parte de la historia. Recuerda siempre, en la oscuridad, nada es lo que parece. Y mientras mantengas la fe en la luz del amanecer, quizás logres evadir lo inevitable. Pero si alguna vez, en la soledad de la noche, escuchas ese arrastre incesante, no dudes en cerrar la puerta y dejar que la luz te rescate, pues lo que se esconde afuera es un eco de penas que jamás encontrará descanso, un acecho que marcará tu alma para siempre. El rastro. Dejaré mi nombre en el anonimato. Soy de un pequeño pueblo en Veracruz. Durante 2 meses, a las 3:33 de la mañana, alguien tocaba la puerta de mi casa. Cuando me asomaba por la ventana, veía a un niño de unos 8 años, pálido, con la ropa sucia, mirándome fijamente. No importaba si ignoraba el llamado o si lo enfrentaba, siempre volvía. Hasta que una noche, cuando abrí la puerta, el niño ya no estaba, pero sí sus huellas mojadas en la entrada, marcando un camino hacia mi habitación. Nunca había imaginado que el terror pudiera anidar tan cerca, al filo de la realidad. Cada noche se volvía un ritual de angustia y desconcierto. En mi humilde hogar, cuya apariencia se confundía con la quietud del campo, el sonido insistente del agua y el eco de un pasado olvidado despertaban memorias que jamás quise recordar. Esa noche, al observar esas huellas, supe que mi existencia estaba a punto de cambiar de la manera más inquietante. Durante semanas, las apariciones se habían convertido en la única constante de mis noches. Cada campanada de las 3:33 traía consigo una perturbadora certeza, el alma errante de un niño, condenado a vagar por un destino trágico, volvía a mi vida. Sin embargo, la presencia se había mostrado inmutable, sin rencor aparente, solo con la mirada fija y vacía de aquel pequeño espectro. Con el paso del tiempo, la inquietud dio paso al terror puro. ¿Quién era realmente ese niño? ¿Qué oscuros secretos encerraba su breve y dolorosa existencia? Una noche, incapaz de conciliar el sueño, decidí seguir el rastro húmedo que había dejado en la entrada. El sendero parecía conducirme hacia lo más profundo de mi propia casa, como si el espectro hubiese querido dejarme una señal, un mensaje encriptado en la humedad de sus huellas. Con cada paso que daba, el ambiente se tornaba más denso. El aire se impregnaba de una humedad inexplicable y una sensación de abandono que me helaba la sangre. El silencio era absoluto, roto solo por el lejano murmullo del viento y el golpeteo de mi propio corazón. El camino me llevó hasta el final del corredor, donde la penumbra se convertía en un abismo impenetrable. Allí, las huellas desaparecían ante la puerta de mi habitación, dejándome ante la certeza de que el niño no era simplemente una aparición pasajera.
Sentí que aquello era parte de algo mayor, de una historia enterrada en el tiempo, una verdad oculta tras las leyendas del pueblo. Las paredes parecían susurrar secretos, como si el eco de antiguos lamentos se amalgamara con mi propio temblor. La idea de que la tragedia de ese pequeño pudiera estar ligada a una oscura injusticia o a un pasado violento se enraizaba en mi mente. Recordé viejos rumores que circulaban en el pueblo, historias contadas en susurros y en miradas esquivas. Se hablaba de un niño que había perdido la vida en circunstancias misteriosas, de una familia destrozada por el dolor y la vergüenza, y de un castigo divino que se manifestaba en forma de espectro. La idea me perturbaba, pues aquella leyenda siempre había parecido tan inerte, tan lejana, que jamás imaginé que pudiera alcanzarme a mí. Sin embargo, la realidad se presentaba de forma innegable ante mis ojos. La esencia de la tragedia se había deslizado en mi hogar, marcando mi destino con huellas imborrables. Esa noche, la soledad se transformó en compañía. Mientras me sentaba en la penumbra, el eco del pasado resonaba en cada rincón y la memoria del niño pálido se mezclaba con la humedad de las huellas. La oscuridad, antes simplemente la ausencia de luz, se volvió un ente casi tangible, un manto que abrazaba mis pensamientos y me obligaba a enfrentar aquello que preferiría olvidar. Durante días, mi existencia se redujo a la lucha entre el deseo de huir y la necesidad de descubrir el misterio. Cada campanada de las 3:33 era un recordatorio de que algo, o alguien, me observaba desde la frontera de lo inexplicable. Con el transcurso de las semanas, empecé a notar otros detalles. Los objetos en la casa parecían moverse imperceptiblemente, como si una fuerza invisible reacomodara el orden establecido. Las sombras se prolongaban en formas antinaturales, desafiando la lógica de la física, y la fría brisa nocturna traía consigo el aroma de tierra mojada y de un luto ancestral. Me sentía invadido por una presencia que no se limitaba a una figura espectral, sino que impregnaba cada poro de mi existencia. Era como si el pasado y el presente se entrelazaran en un ciclo ineludible, donde la pena y el horror se fundían en un solo suspiro de eternidad. A medida que avanzaba en mi investigación personal, me adentré en archivos olvidados y en testimonios de ancianos que aún conservaban retazos de memorias. Descubrí que mi pequeño pueblo había sido escenario de tragedias recurrentes en las que la inocencia era arrebatada y las almas eran condenadas a vagar sin paz. La historia del niño espectral se entrelazaba con la de otras víctimas, cada una portadora de un dolor inmenso, de un castigo ineludible. El rastro que había dejado aquella noche era la punta del iceberg de un siniestro entramado que se remontaba a generaciones enteras, a una maldición que se había instalado en el corazón mismo de la comunidad. La obsesión por descubrir la verdad me llevó a recorrer calles empedradas y a visitar antiguos templos olvidados, donde las campanas resonaban en ecos lúgubres. En una de esas visitas, encontré un libro polvoriento en la biblioteca del pueblo, escrito en una caligrafía casi ilegible por el paso del tiempo. Sus páginas relataban crónicas de horror y penitencia, en las que se mencionaba a un niño que había sido víctima de una injusticia brutal. Según la leyenda, ese pequeño había sido testigo de un acto impío, y su espíritu se había quedado atrapado entre la vida y la muerte, condenado a regresar cada noche en busca de redención o de venganza. Mientras leía, sentí como si el mismo libro vibrara con una energía oscura, como si quisiera comunicarse conmigo. La conexión era ineludible, yo era ahora parte de aquella historia, parte de un relato que superaba los límites de la comprensión humana. Las palabras escritas en esas páginas parecían cobrar vida en mi mente, cada línea, cada párrafo, era un eco de un dolor ancestral que se negaba a ser olvidado. La realidad se distorsionaba y la frontera entre lo tangible y lo intangible se volvía difusa. Una noche, en medio de una tormenta silenciosa, la presencia del espectro se intensificó de forma abrumadora. Las huellas mojadas reaparecieron, pero esta vez no se limitaban a la entrada, parecían recorrer la casa entera, como si el niño quisiera guiarme a un lugar oculto de mi propio pasado. Me encontré siguiendo el sendero, sin poder apartar la mirada. Cada gota de humedad me impregnaba un temor primitivo, casi animal. La casa se transformó en un laberinto de sombras y murmullos, donde cada paso era un acto de valentía o desesperación. En el transcurso de aquella noche, las paredes comenzaron a emitir un leve murmullo, un lamento que parecía surgir de lo más profundo del olvido.
La sensación de ser observado se hizo insoportable y el ambiente se tornó casi insoportable en su densidad. Sentía como si el niño estuviese tratando de comunicar algo, una advertencia, un clamor de auxilio, o tal vez una condena que no podía comprender. Mi mente se debatía entre el terror y una inexplicable compasión. ¿Era posible que aquel espíritu, atrapado en un ciclo de dolor eterno, buscara liberación? La atmósfera se volvió aún más opresiva cuando, en un instante de lucidez, comprendí que debía enfrentar aquello que me acosaba. Recogí fuerzas y decidí adentrarme en el sótano de la casa, un lugar que había evitado durante años por su aura de abandono y decadencia. Allí, entre cajas viejas y recuerdos olvidados, encontré una pequeña fotografía enmarcada. La imagen mostraba a un niño de mirada triste y ojos que parecían reflejar un sufrimiento inexplicable. En la parte trasera, un nombre apenas legible se fundía con la humedad del tiempo. Esa imagen fue el primer indicio de que el espectro no era una simple aparición errante, sino el reflejo de una vida truncada, de una existencia marcada por el dolor y la injusticia. El hallazgo me obligó a confrontar la historia que mi propia familia había tratado de enterrar. Entre viejas cartas y documentos, descubrí que hacía décadas, en un oscuro episodio de la historia local, un niño había sido víctima de una terrible desgracia, una tragedia que había dejado cicatrices en toda la comunidad. La culpa y la vergüenza se habían transmitido de generación en generación, como un mal que se negaba a morir. Yo, sin saberlo, había heredado ese peso, esa maldición silenciosa que se manifestaba en cada campanada de las 3:33. El terror se convirtió en una espiral descendente de angustia. Con cada noche, la figura del niño se hacía más nítida y las huellas mojadas se transformaban en un símbolo de un destino ineludible. La casa, antes un refugio, se volvió una prisión de sombras y recuerdos. La realidad se fragmentaba en 1000 pedazos y, en medio de ese caos, mi alma parecía desvanecerse, atrapada en el torbellino de la pena y el horror. Durante días, la oscuridad me acompañó en cada instante y el dolor de generaciones pasadas se hizo mi propia carga. En una de esas noches interminables, mientras la lluvia golpeaba los cristales con fuerza inhumana, sentí que el ambiente se detenía. En ese instante, el murmullo de las paredes se transformó en un grito silente y comprendí que el niño no venía a pedirme piedad, sino a exponerme la cruda verdad de lo que había sido y lo que sería. La conexión entre el pasado y el presente se hizo palpable, y supe que era mi deber enfrentar esa herencia, por más dolorosa que fuera. Cada huella, cada suspiro gélido, era el eco de una injusticia que clamaba ser reconocida y sanada. La lucha interna se volvió insoportable y me vi obligado a buscar respuestas en aquellos que, como yo, habían oído los rumores y compartido el terror nocturno. Las antiguas costumbres del pueblo, el respeto a lo inefable y la reverencia por los espíritus me empujaron a consultar a un sabio de la región, un hombre que había vivido lo suficiente para entender que hay secretos que jamás deberían ser revelados. Sus palabras, en tono grave y melancólico, me advirtieron que algunos destinos están sellados y que la redención solo llega cuando se reconoce el error del pasado. Pero aquella advertencia no sirvió para detener el inexorable avance de lo inexplicable. Aquella noche, mientras la tormenta alcanzaba su clímax, comprendí que el niño había cumplido su misión. Su aparición no era solo una manifestación de terror, sino el último grito de una inocencia traicionada. Las huellas mojadas que se extendían por la casa eran la evidencia de que el dolor del pasado seguía vivo, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. En ese instante, la penumbra se convirtió en un testigo mudo de la tragedia, y yo me vi inmerso en un abismo del que no podía escapar. El horror de la experiencia se fundió con la melancolía de una verdad demasiado pesada para ignorar. Sentí que el espíritu del niño, con sus ojos llenos de una pena infinita, me observaba desde lo profundo de la oscuridad, recordándome que la historia no se borra con el olvido, sino que se perpetúa en cada suspiro de dolor y en cada lágrima derramada por la culpa ancestral. Esa noche comprendí que yo era parte de esa cadena, un eslabón en la interminable sucesión de injusticias y castigos que se habían gestado a lo largo de los años. La madrugada siguiente, el silencio se adueñó de la casa, pero el ambiente estaba impregnado de una tensión insoportable.
La presencia del espectro parecía haberse retirado momentáneamente, dejándome en un vacío lleno de preguntas sin respuesta. Sin embargo, cada rincón, cada sombra, parecía esconder la promesa de un nuevo encuentro, de una revelación que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad. La certeza de que lo inexplicable habitaba en cada fibra de mi ser me obligó a aceptar que el camino hacia la redención o la condena era, en última instancia, personal. Con el tiempo, aprendí a convivir con la presencia que me acosaba. No en el sentido de la resignación, sino como un recordatorio perpetuo de que la historia de mi pueblo estaba escrita con sangre y lágrimas y que yo, sin querer, había heredado ese destino. Cada 3:33 de la mañana, el eco de aquel toque en la puerta me devolvía a la realidad de un pasado que se rehusaba a morir, a una verdad tan dolorosa que el simple hecho de recordarla me helaba la sangre. Y aunque mis intentos por comprender y sanar la herida fueran en vano, la presencia del niño me enseñó a mirar con respeto y temor la fragilidad de la existencia. Hoy, mientras escribo estas líneas, sé que mi relato no es solo una historia de terror, sino el testimonio de una vida marcada por el dolor de un legado ineludible. El rastro del niño espectral quedó grabado en cada rincón de mi alma y su silueta, a veces visible en el reflejo de la ventana, me recuerda que hay fuerzas en el mundo que trascienden la lógica y el tiempo. La oscuridad ya no es solo la ausencia de luz, sino la manifestación de secretos demasiado antiguos y dolorosos para ser olvidados. He aprendido que en cada sombra se esconde un eco del pasado y que la culpa y el dolor pueden tomar formas insospechadas, manifestándose en huellas mojadas y miradas sin vida. La experiencia me transformó y aunque vivo con el peso de aquella herencia, también me impulsa a no permitir que la injusticia del olvido se perpetúe. El niño ya no es solo un espectro, es el grito silente de una verdad que reclama ser reconocida, la advertencia de que la redención solo es posible cuando se enfrenta a lo que se ha negado durante demasiado tiempo. Cada noche, cuando el reloj marca las 3:33, siento el frío de la madrugada y el murmullo de la tierra que guarda secretos inmemoriales. Es en ese instante cuando, en la soledad de mi cuarto, vuelvo a encontrarme cara a cara con el terror. No es un encuentro fortuito, sino el recordatorio constante de que hay historias que jamás pueden ser olvidadas, que existen para recordarnos lo efímero de la existencia y lo eterno del sufrimiento humano. Y mientras mis ojos se esfuerzan por ver en la oscuridad, el rastro del niño permanece, inquebrantable y silente, marcando el sendero de un destino que no se puede reescribir. Sé que mi relato puede sonar a ficción, a leyenda urbana de aquellos que prefieren vivir en la comodidad del olvido. Sin embargo, cada palabra que aquí plasmo es la crónica de una realidad que me persigue y me ha cambiado de manera irrevocable. El horror no radica en lo sobrenatural per se, sino en la imposibilidad de escapar a las sombras de nuestro propio pasado, en el peso de las culpas heredadas y en la amarga lección de que la historia siempre encuentra la manera de volver, una y otra vez, a reclamarnos. Hoy, al cerrar estos ojos antes de rendirme al sueño, la figura del niño se me aparece en el umbral de la conciencia. No busco ya una explicación, pues he aprendido a vivir con la incertidumbre de lo inexplicable. Lo que queda es la aceptación de que, en algún lugar entre la vida y la muerte, entre el olvido y la memoria, se esconde la esencia de lo que somos. Mi existencia ya no es solo mía, sino un eco de aquellas almas que vagan sin paz, un recordatorio perpetuo de que la redención es tan esquiva como la luz en la penumbra. El rastro se ha convertido en parte de mí, en el vínculo invisible que une generaciones y tragedias. Cada gota, cada paso silencioso, es la manifestación de un dolor que se niega a desvanecerse. Y mientras la noche se cierne sobre el pueblo, con su manto de misterio y luto, me pregunto si algún día lograré encontrar la paz o si estaré condenado a vivir para siempre bajo el hechizo de un pasado que se rehúsa a morir. La respuesta se esconde en la penumbra, en el eco de aquel toque a las 3:33, en la mirada vacía de un niño que me recuerda que, a veces, el verdadero horror es la imposibilidad de olvidar. Esta es mi historia, mi verdad, un relato tejido con hilos de angustia y melancolía, que se despliega en el silencio de la noche y en el murmullo constante de una tierra herida. No hay palabras suficientes para describir el terror de saber que cada sombra puede ser la huella de una vida arrebatada, cada susurro el clamor de un espíritu en pena.
Y aunque la historia me persiga y la culpa ancestral me envuelva, he comprendido que en el horror también reside la posibilidad de redención en el enfrentamiento de aquello que preferiríamos ignorar. Mientras dejo que la penumbra me envuelva una vez más, con la certeza de que el rastro del niño nunca se borrará por completo, mi alma se prepara para la siguiente campanada de las 3:33. Porque en ese instante, entre la vigilia y el sueño, se abre una puerta hacia lo inexplicable, y la historia, mi historia, se funde con la de un pueblo marcado por la tragedia. En ese cruce de destinos, donde el pasado reclama justicia y el presente se tiñe de un miedo ancestral, solo me queda aceptar que, en la vastedad del misterio, cada huella es un recordatorio de que la redención y la condena conviven en un delicado equilibrio. Y así, en esta noche sin luna, mientras mis ojos se cierran lentamente ante la inminente oscuridad, siento el peso de la historia, el eco de aquellas almas que aún buscan descansar y la certeza de que, en algún recodo del tiempo, el niño volverá a tocar mi puerta. Porque el rastro no es solo una huella en el suelo, sino el camino perpetuo de un destino que nadie puede desviar, el último suspiro de una inocencia perdida, el grito silente de un pasado que se niega a morir. No sé si mañana despertaré sin el temor que me asalta en la medianoche, ni si alguna vez encontraré la paz que tanto ansío. Solo sé que mi existencia está irremediablemente ligada a aquella leyenda oscura, a la verdad de que el terror habita en lo más profundo de cada ser. Y en cada instante, cuando el reloj marque las 3:33, volveré a recordar que, a veces, lo que parece una simple sombra es el reflejo de una pena inmortal, un eco que retumba en el silencio, marcando el rastro de la condena. Esta es mi crónica, el testimonio de una vida en la que el horror y la melancolía se han entrelazado, dando forma a una existencia tan real como ineludible. Mientras la noche continúa su eterno reinado, sé que el rastro permanece y con él, la promesa de un encuentro ineludible que definirá el curso de mi destino. La anciana encorvada. Mi nombre es Antonio y soy de Guanajuato. Tenía 17 años cuando mi abuela murió en su casa, una casona vieja con escaleras de madera que crujían solas. La noche después de su funeral, mientras intentaba dormir, escuché pasos subiendo lentamente los escalones. Pensé que era mi madre, pero cuando abrí la puerta, vi la silueta de una mujer anciana, encorvada, con los ojos hundidos y los pies flotando sobre el suelo. A partir de ese instante, mi vida se tornó en un juego de sombras y susurros que me impidieron conciliar el sueño. Durante semanas, la casona se transformó en un laberinto de miedos y secretos que parecían querer hablarme en un idioma olvidado. Esa figura espectral se presentaba de forma fugaz, a veces en el umbral de mi habitación, otras en los rincones oscuros del pasillo, siempre observándome con una mirada que atravesaba la piel. Recuerdo que, en los primeros días, me negué a aceptar lo que veía. Pensé que era fruto del dolor, de una mente perturbada por la pérdida. Sin embargo, el peso de la presencia aumentaba con cada noche. Caminaba por la casa sintiendo la presión del aire frío, como si la misma muerte hubiese descendido en cada recoveco. Las paredes, marcadas por el tiempo y el abandono, parecían susurrar viejas leyendas de traición y pena. En el silencio absoluto se escuchaban apenas murmuros, ecos de un pasado que se negaba a morir. Durante largas horas de insomnio, me encontraba recorriendo la casa en busca de respuestas. Los tablones de madera de las escaleras crujían a cada paso, recordándome la fragilidad de mi propia existencia. Una noche, impulsado por una mezcla de terror y curiosidad, decidí bajar al antiguo desván. Allí, entre polvo y recortes amarillentos de fotografías familiares, hallé un diario olvidado de mi abuela. Sus páginas, gastadas y temblorosas, relataban episodios de una existencia marcada por el sufrimiento y la culpa. Descubrí que la casona no solo había sido testigo de despedidas y funerales, sino también de injusticias y secretos inconfesables. Las palabras escritas en aquella libreta parecían cobrar vida al caer la noche. En sus líneas se narraba la historia de una mujer que, en su juventud, había sufrido humillaciones y castigos a manos de quienes pretendían ocultar un escándalo familiar. La figura que había visitado mis noches se describía con detalles perturbadores, sus ojos eran pozos sin fondo, y su andar, aunque pausado, desafiaba las leyes de la física.
Sentí en cada letra la desesperación de un alma condenada a vagar eternamente, atrapada entre el olvido y la venganza. Esa revelación no hizo más que aumentar mi terror. Me encontraba inmerso en una atmósfera que mezclaba la melancolía con la implacable sensación de ser observado. Cada sombra parecía esconder un rostro, cada crujido de la vieja madera, un suspiro del pasado. La casona se había convertido en un escenario donde lo real y lo irreal se entremezclaban en un macabro ballet. A lo largo de las siguientes semanas, las apariciones se intensificaron. En el corredor principal, vi cómo la figura se detenía frente a la puerta cerrada del cuarto que mi abuela había habitado. No era la primera vez que la veía, pero aquella noche la sensación era diferente, la presencia parecía invadir cada rincón, cada fibra de mi ser. El terror se apoderó de mí al comprender que no se trataba de una simple aparición errante, sino de un espectro que había anclado su esencia a la casa y a mi destino. Cada vez que intentaba descansar, el eco de sus pasos me recordaba que la muerte, a veces, no se despide con un adiós. Los sueños se volvieron pesadillas, me veía atrapado en un interminable recorrido por pasillos que se alargaban más allá de lo imaginable. En esas visiones, la casona se multiplicaba, convirtiéndose en un laberinto sin salida en el que el tiempo se diluía. La figura de la anciana se mostraba en cada esquina como un recordatorio perpetuo de una culpa ancestral que, sin saberlo, corría por mis venas. Con el diario en mano, empecé a reconstruir la historia oculta de mi familia. Descubrí que la mujer espectral había sido, en vida, una sirvienta que había trabajado en la casona décadas atrás. Su nombre se había perdido en el olvido, pero las cartas y recortes periodísticos que encontré revelaban que había sido testigo y víctima de injusticias cometidas por algunos de los antepasados de mi abuela. La maldición, según aquellos documentos, no era solo el lamento de una existencia truncada, sino la manifestación de una deuda de sangre y honor que se exigía a cada generación. Las noches se volvieron un calvario. Caminaba sin rumbo fijo, sintiendo el frío en mis espaldas, percibiendo cómo la atmósfera se cargaba de una energía casi palpable. En ocasiones, llegué a detenerme en la cocina, donde el silencio era roto únicamente por el goteo de un viejo grifo oxidado, y juré oír un murmullo que parecía repetir mi nombre. No era el sonido de la mente al jugar con la soledad, sino la voz de alguien que clamaba justicia, alguien que había sufrido demasiado y que ahora reclamaba ser escuchada. A veces, cuando la oscuridad parecía aplastar todo rastro de esperanza, me dirigía a la sala. Allí, en una vieja mecedora, el vaivén casi hipnótico parecía invitarme a descubrir secretos enterrados. La luz de la luna se colaba por las ventanas polvorientas, dibujando siluetas danzantes en las paredes. En ese juego de luces y sombras, me encontraba cara a cara con la presencia espectral, la anciana con pies suspendidos, cuyos ojos parecían absorber cada rayo de luz. Esa noche, el frío era tan intenso que hasta mis pensamientos se congelaban, sentía que la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba, que la casona misma se rehusaba a dejarme partir. Mi mente se debatía entre la incredulidad y el terror. Cada nueva manifestación reforzaba la idea de que algo oscuro habitaba en esos muros, algo que se alimentaba del miedo y del dolor. La culpa de mi familia, oculta por generaciones, se manifestaba en la forma de esa espectral figura, y yo, sin quererlo, había heredado ese peso. La casona se transformó en mi prisión, en un escenario donde cada sombra era un recordatorio de la ineludible deuda del pasado. Con el pasar de los días, decidí enfrentar lo que parecía inevitable. Quería entender, a una costa de sumirme por completo en la oscuridad, el origen de aquel tormento. Organicé, con gran esfuerzo, una pequeña reunión con algunos familiares cercanos que aún vivían en la zona. Entre murmullos y silencios cargados de resignación, se develaron fragmentos de una historia que jamás imaginé, episodios de abusos, de humillaciones infligidas a aquella mujer que había servido a la familia durante décadas. Las versiones se entrelazaban en un mosaico de dolor y comprendí que la aparición no era un capricho de mi mente, sino el grito silente de una injusticia histórica. Esa revelación me impulsó a buscar en los archivos municipales y en bibliotecas antiguas relatos que pudieran arrojar luz sobre aquel misterio. Las páginas amarillentas de periódicos de antaño hablaban de desapariciones y de un escándalo que había sacudido a la comunidad.
El peso del silencio histórico se hacía insoportable al leer cómo, en aquel entonces, se había encubierto el sufrimiento de una inocente para proteger el honor de una familia adinerada. El espectro, entonces, no era más que la manifestación del clamor de una vida arrebatada, y yo era el heredero de ese error irreparable. La noche en que decidí confrontar directamente a la presencia se sintió como el clímax de una pesadilla sin fin. Mientras la casa se sumía en una oscuridad casi total, me armé de valor y me dirigí hacia la escalera principal. Cada paso parecía arrastrar consigo el peso de generaciones enteras, cada crujido era un lamento de aquellos que ya no podían hablar. Al llegar al último peldaño, la figura apareció de nuevo, flotando sin esfuerzo en el aire, con su mirada fija en la mía. El terror me paralizó. En ese instante, comprendí que había llegado el momento de reconocer mi culpa, la deuda que mi familia debía saldar. En ese encuentro silencioso, no hubo palabras, solo la comunicación profunda de dos almas atrapadas entre la vida y la muerte. Sentí en mi interior una mezcla de compasión y desesperación, como si la esencia de aquella mujer implorara justicia y, a la vez, quisiera liberarse del tormento. El aire se volvió denso, cargado de un frío abismal que parecía emanar de las profundidades mismas de la tierra. La imagen de su rostro, marcado por años de sufrimiento, se fundió en mi memoria de manera indeleble. Tras aquella noche, la presencia nunca volvió a manifestarse con la misma intensidad, aunque el ambiente de la casona siguió impregnado de un aura inquietante. Comprendí que enfrentar el pasado no era suficiente para borrar el dolor. Quedaba el recuerdo persistente de una injusticia que seguía viva en cada rincón, en cada sombra. El diario de mi abuela se convirtió en mi única compañía, en el testimonio silente de un secreto que había marcado a mi familia para siempre. Con el tiempo, emprendí el difícil camino de reconciliarme con lo ocurrido. Visité tumbas antiguas, hablé con ancianos del barrio y escuché relatos que se transmitían de boca en boca. Cada historia añadía un matiz más oscuro al legado de la casona, pero también me ofrecía una pequeña chispa de esperanza, la posibilidad de que, al exorcizar esos recuerdos, pudiera redimirme de la herencia maldita. Sin embargo, el eco de esos susurros persistía, recordándome que algunos fantasmas no descansan fácilmente y que la historia, por dolorosa que sea, se niega a ser enterrada en el olvido. Hoy, al relatar estos hechos, siento que la casona aún me vigila desde la distancia. Cada tanto, al pasar por una calle empedrada de Guanajuato, percibo el leve sonido de pasos que se alejan lentamente, como si alguien estuviese subiendo por unas escaleras invisibles. Esa sensación me acompaña, recordándome que la justicia y la redención son procesos que trascienden la muerte. La carga del pasado sigue siendo un recordatorio constante de que, a veces, la oscuridad se instala de manera imperceptible, convirtiendo lo cotidiano en un escenario de terror silencioso. No sé si la presencia se fue para siempre o si simplemente se oculta en la penumbra, aguardando el momento en que alguien más intente desenterrar los secretos de la casona. Lo cierto es que mi vida nunca volvió a ser la misma. El enfrentamiento con lo inexplicable dejó en mis cicatrices imborrables y aún hoy, en las noches de insomnio, puedo oír el eco de sus pasos subiendo por la escalera, susurrando verdades olvidadas. A veces, me pregunto si el verdadero horror no reside en lo sobrenatural, sino en la incapacidad de una familia para perdonarse a sí misma, en el peso de la culpa que se hereda sin remedio. La casona se erigió como un monumento a esa culpa, y en cada crujido, en cada sombra, se percibe el lamento de una justicia postergada. Esa experiencia me enseñó que la historia tiene una forma particular de reclamar lo que le pertenece y que algunos secretos, por más enterrados que parezcan, siempre encuentran la manera de resurgir. Hoy, mientras escribo estas líneas con manos aún temblorosas, me doy cuenta de que he aprendido a vivir con el miedo, a encontrar en la oscuridad una especie de belleza tétrica. La casona ya no es solo un lugar de terror, sino también un recordatorio de que la vida y la muerte están inextricablemente unidas y que cada alma, por dolorosa que sea su historia, merece ser escuchada. Ya no duermo con la misma tranquilidad. Cuando la noche se cierne sobre mi habitación, cierro los ojos y me preparo para el inevitable murmullo del pasado.
En ese instante, el silencio se vuelve abrumador y el leve roce del aire me recuerda que, en algún lugar, la anciana con los pies flotantes sigue esperando, vigilante, para contar su propia versión de los hechos. No puedo evitar sentir que, en esa casona, el tiempo se detuvo hace décadas y que cada sombra es portadora de un relato de sufrimiento y redención. He llegado a comprender que el terror más profundo no es el que se basa en lo irracional, sino aquel que se origina en la verdad. La verdad, a veces, es tan oscura y punzante que el alma no puede evitar estremecerse al recordarla. Mi historia, aunque parezca salida de una pesadilla, es tan real como el eco de esos pasos en la noche. Cada detalle, cada susurro, está impregnado de la esencia de un pasado que se rehúsa a morir y que, a través de mi relato, busca finalmente liberarse. Quizás algún día logre encontrar paz y la casona se convierta en un lugar donde las sombras se disipen con la luz del perdón. Pero por ahora, cada noche sigue siendo una lucha contra el miedo y el peso de una herencia ineludible. En el silencio de la oscuridad, mis sentidos se agudizan y cada crujido de la madera es un recordatorio de que la historia, por dolorosa que sea, no se olvida fácilmente. Y es que, al final, no somos más que portadores de lo que nuestros antepasados han dejado atrás. La casona de mi abuela es, en cierto modo, un espejo de mi alma, vieja, maltrecha, pero llena de historias que claman por ser contadas. Así, mientras el eco de los pasos y los susurros en la penumbra siguen su curso, yo me he resignado a vivir en un estado perpetuo de vigilancia y reflexión, sabiendo que la oscuridad, en su forma más pura, es la suma de todas las penas y todos los secretos jamás olvidados. Cada vez que cierro los ojos, la imagen de aquella mujer flotante se impone en mi mente y me doy cuenta de que su presencia es tanto un castigo como una redención. Es el último suspiro de una vida injustamente arrebatada, es el reclamo de un alma que nunca encontró la paz. Y mientras mi historia se entrelaza con la de ella, me pregunto si, en algún lugar del tiempo, la redención de ambas existe en algún rincón donde la luz pueda, finalmente, penetrar la oscuridad. Esta es mi historia. La historia de una noche en que la muerte se disfrazó de pena, de una familia marcada por secretos y de una casona que guarda en sus muros el eco de una injusticia eterna. No es un relato de ficción, sino el testimonio de lo inexplicable, de lo real y de lo ineludible. Una verdad que, con cada susurro en la oscuridad, se hace más palpable y que me recuerda que, a veces, el horror es la única forma en que el pasado nos exige justicia. Hoy, al mirar hacia atrás, no puedo evitar sentir una mezcla de temor y compasión. El terror que viví en aquellos días ha dejado cicatrices profundas, y aún así, en cada noche sin sueño, encuentro en el eco de esos pasos la promesa de que las almas que han sido olvidadas no se rinden sin luchar. La casona y sus sombras me han enseñado que el pasado siempre está presente, que la oscuridad y la luz coexisten en un delicado equilibrio y que cada vida, por dolorosa que sea su historia, merece ser recordada. Mientras sigo adelante, la memoria de aquella anciana flotante persiste en mi mente. No es un espectro malvado, sino el lamento de una existencia truncada, un recordatorio de que la justicia se demora, pero no se extingue. Y en el silencio de la noche, cuando la casa se transforma en un santuario de recuerdos y penas, sé que, de alguna forma, he heredado el deber de escuchar, de comprender y, quizá, de perdonar. Porque al final, la redención no reside en olvidar el pasado, sino en abrazarlo, en entender que cada suspiro, cada crujido, es una parte de la historia que nos define. Y así, entre sombras y susurros, mi vida se convierte en un eco perpetuo, un relato de horror que, por muy real que sea, también encierra la posibilidad de un nuevo amanecer, aunque ese amanecer se esconda tras la impenetrable oscuridad. Hoy, mientras la noche se cierne sobre mí y el murmullo de viejas penas inunda el silencio, me doy cuenta de que nunca podré olvidar aquello que viví. La casona, con sus escaleras de madera y su aire de tragedia, es un recordatorio constante de que la historia se escribe con el dolor y la esperanza entrelazados. Y así, cada paso que doy, cada sombra que atravieso, me recuerda que en el fondo, todos somos parte de un relato mayor, un eco incesante que clama por ser escuchado en la vastedad de la noche. No sé si la justicia llegará algún día, o si el perdón se filtrará a través de los recovecos oscuros de la casona.
Lo único cierto es que, mientras siga viviendo, las voces del pasado seguirán llamándome, exigiendo ser reconocidas y, en un acto de redención, liberadas de la condena del silencio. Esta es mi verdad, la verdad que me persigue en cada sueño roto, en cada susurro en la penumbra. Y es esa verdad, esa mezcla de horror, culpa y redención, la que me acompaña día tras día, marcando mi camino con la eterna presencia de un pasado que se niega a morir. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.